Hola, querido. Mira, cuando todo a tu alrededor parece oscuro, cuando no ves el sol, cuando una nube de problemas te envuelve completamente, canta, adora a Dios. Aunque no suceda nada, aunque no veas ningún milagro, aunque parezca que todo está igual, tú continúa cantando y alabando el nombre de Dios. El milagro sucede, tal vez no por fuera, sucede en tu corazón. La alabanza, la adoración a Dios, además de bendecir el nombre del Señor, te transforma por dentro. Y tú empiezas a mirar las dificultades de la vida ya no con ojos de derrotado, sino con ojos de vencedor. Ya no te sientes un pobrecito abrumado por la vida, te sientes un príncipe, hijo del Rey del universo. Y ahí está toda la diferencia. Bueno, vamos al estudio de esta semana, lección número 12, para el 23 de marzo del año 2024. El título de la lección, Adoración sin fin. Y el propósito de la lección es mostrarnos que el cristiano, el verdadero cristiano, aquella persona que se ha encontrado con Jesús y ha sido transformada por Él, el cristiano vive en permanente espíritu de oración, cuando las cosas van bien y también cuando las cosas van mal. El asunto es que cuando todo va mal, lo primero que aparece en nuestra experiencia es el desánimo. Lo primero que surge es la desconfianza, la pregunta, ¿dónde está Dios? Bueno, vamos a analizar todo esto en la lección de esta semana. Vamos a estudiar en realidad el Salmo número 134. El primer subtítulo para esta semana es Levanta las manos en el santuario. Y aquí nosotros veremos que los verdaderos adoradores de Dios adoran sin cesar, adoran en todo momento. Voy a leer el Salmo 134 y voy a ir reflexionando en algunas expresiones. En primer lugar, quiero decirte que el Salmo 134 es el último de los salmos graduales. ¿Qué cosas son salmos graduales? Hay 15 salmos graduales. El 120 es el primero, 121, 22, 23 y el 134 es el último. Los israelitas, 3 veces por año, todos los israelitas esparcidos por todo el territorio, en 3 oportunidades durante el año, dejaban sus casas y se dirigían todos caminando en aquellos tiempos. No habían los medios de transporte que hay hoy, avión, carro, nada de eso. Tal vez carrozas y nada más. Pero entonces toda la gente se dirigía a pie a Jerusalén, que era la capital, donde estaba el monte Sión, donde estaba el tabernáculo de Dios, la ciudad de Dios. Y en el camino, algunos demoraban 2 días, otros demoraban 5 días, 10 días, dependiendo de la distancia. En el camino ellos venían cantando los salmos graduales, 120, 121, y a medida que se aproximaban, iban cantando más. Ahora, durante la fiesta, ya en la ciudad de Jerusalén, de madrugada, cuando todavía no había salido la luz del sol, los peregrinos se levantaban cantando y se dirigían al tabernáculo y llamaban a los sacerdotes, convocaban a los sacerdotes a unirse en los cánticos de los salmos que la multitud estaba realizando. Este es el contexto, y entonces vamos a leer ahora con ese contexto en la mente el Salmo 134. Los peregrinos cantaban diciendo, mirad, comenzaba con el verbo mirad, en hebreo, giné, que quiere decir observad, escuchad, prestad atención, reparad, mirad. ¿Qué cosa mirad? Dice, bendecid a Jehová. Ahora, aquí hay una aparente incoherencia. ¿Cómo es que el ser humano va a bendecir a Dios? Es Dios, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que bendice al ser humano.
Pero aquí dice, mirad, bendecid a Jehová. Recuérdate que la multitud le está cantando a los sacerdotes. Mirad, bendecid a Jehová. Es que el verbo bendecir aquí no significa dar la bendición. Significa más bien decir bien, bendecir, decir bien, alabad, adorad, enalteced el nombre de Jehová. Eso es lo que está diciendo. Sigo leyendo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová. ¿A quiénes le están llamando siervos de Jehová? En primer lugar, a ellos mismos que están cantando, y en segundo lugar, a los sacerdotes que están sirviendo en el santuario durante la noche. Sigo leyendo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. ¿Ve? Los trabajadores del santuario durante la noche, los vigilantes, los guardias del santuario, la multitud cantando pasaba por el santuario y los desafiaba a unirse a ellos en cánticos, en alabanza a Dios. Sigo leyendo. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Nuevamente la palabra bendecid a Jehová, adorad a Jehová, alabad a Jehová. Dad loor a Jehová y bendecid a Jehová. Ahora, desde Sión, desde el santuario, te bendiga Jehová. Ahora sí, el verbo bendecir aquí es dar la bendición. Desde Sión, te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Este es el texto. Voy a resumir. Cuando tú bendices a Jehová, cuando tú rindes gloria a Dios, cuando tú adoras, alabas su nombre, rindes loor a su nombre, aunque las cosas estén mal a tu alrededor, aunque no veas luz, pero tú bendices el nombre de Jehová, hablas bien de Dios, entonces Dios te bendice a ti, en el sentido de te da la bendición a ti. ¿Y por qué? El texto dice, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Dios te bendice, ¿por qué? Porque Él es creador de los cielos y de la tierra. Tú no puedes bendecir a Dios en el sentido de darle bendición. ¿Qué bendición le vas a dar? Tú no puedes nada, no tienes nada, estás sufriendo. Pero Dios sí te puede dar porque Él hizo los cielos y la tierra. Entonces, la lección que tenemos que aprender de esta parte es que aunque haya problemas en nuestra vida, si seguimos adorando y bendiciendo el nombre de Dios, finalmente Dios desde su santuario va a derramar la bendición hacia nosotros. Vamos ahora a la segunda parte, bajo el subtítulo Canta al Señor un cántico nuevo. Y aquí veremos que los verdaderos adoradores son gente que ha sido transformada por Dios. En la primera parte vimos que los adoradores verdaderos son aquellos que lo adoran sin cesar, en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Pero ahora veremos que los verdaderos adoradores de Dios lo adoran porque han sido transformados. Quiere decir, la verdadera adoración surge, brota, nace de un corazón que ha sido transformado. Una de las obras maravillosas de Dios después de la creación y cuando el pecado entró y deformó la creación, una de las benditas obras de Dios es la transformación. Él hace nuevas todas las cosas. Querido, te digo una cosa, no importa cómo has vivido, no importa lo que has hecho en el pasado cuando no conocías a Jesús, o inclusive conociéndolo a Jesús, porque yo me acuerdo de una vez hubo un secuestro aquí en el país y cuando finalmente la policía descubrió, agarró a los secuestradores. Uno de los secuestradores era un cristiano que tenía la Biblia en la mano y que durante el secuestro llevaba la Biblia consigo. Ahora vamos a decir que esa persona ya conocía la palabra de Dios y tal vez ya hubiese aceptado al Señor Jesucristo en su experiencia y sin embargo estaba participando de un grupo de secuestradores. Supongamos que esa persona ahora, después de ir a la cárcel, se arrepiente, entiende, le entrega nuevamente la vida al Señor Jesús. Para Jesús ya no hay pasado.
¿no? Para el que no conocía la palabra de Dios, hizo cosas terribles, no hay pasado. Para el que ya conocía la palabra de Dios e hizo cosas terribles, pero después se arrepiente, también hay perdón y ya no hay pasado. ¿Por qué? Porque en Cristo somos hechos criaturas nuevas. Por eso los verdaderos adoradores a Dios lo adoran con una nueva experiencia, con un cántico nuevo. Mira lo que dice Salmos 33:3. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Cantadle con cántico nuevo. Un cántico nuevo no es porque alguien recién ha compuesto este himno la semana pasada. Un cántico nuevo no está hablando nuevo de la composición del himno, está hablando nuevo de la experiencia del adorador. ¿Ah? Cuando tú no te habías entregado completamente al Señor Jesús, tus labios podían cantar palabras bonitas, pero eran palabras bonitas de la boca para afuera. Ahora que te has entregado al Señor Jesús, tú cantas el mismo himno, pero ya no es el mismo himno, es un himno nuevo, con las mismas letras, la misma melodía, pero es un himno nuevo porque nace de un corazón renovado, transformado por Dios. Ahora leamos el Salmo 43, que habla de la misma cosa. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo. El salmista David dice que su cántico fue colocado por Dios en su boca. ¿Por qué? Porque la obra de transformación es divina, no es humana. Tú no te transformas, tú no te conviertes porque quieres convertirte. Tú te conviertes porque el Espíritu de Dios te transforma. Claro que tú aceptas, porque si tú no aceptas, el Espíritu de Dios no puede hacer nada por ti. Por eso el salmista dice que Dios puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué pasa? Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Es que no hay testimonio más poderoso que la vida de un cristiano transformado. No hay testimonio más poderoso que la vida de un cristiano transformado. No te olvides de eso. Vamos a la tercera parte. Aquí veremos el subtítulo, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Es una pregunta. Y en esta parte nosotros veremos que los verdaderos adoradores son personas que andan con Jesús y viven las obras de justicia de Jesús. Recuerda que en la primera parte vimos que los adoradores lo adoran a Dios en las buenas y en las malas. En la segunda parte vimos que los adoradores verdaderos son aquellos que han sido transformados y con una nueva experiencia cantan un cántico nuevo. Y ahora veremos que los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que andan con Jesús. Y como andan con Jesús, lógicamente que en su vida aparecen las obras de justicia de Jesús. El Salmo 15 en realidad es un salmo un poco grande. Y vamos a leer. Comienza diciendo, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y el salmista responde, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Hay algunas cosas que tenemos que estudiar en este punto. En primer lugar, la justicia no es un concepto, la justicia es Jesucristo. Porque Jeremías, hablando del Mesías que vendría, escribió para el pueblo diciendo que en los días del Mesías, Israel sería salvo y habitaría seguro. Y este es el nombre por el cual será conocido. Jehová, justicia nuestra. El Mesías sería la justicia. La justicia es una persona. Y si tú quieres entrar al templo de Dios y adorar a Dios con corazón puro, en integridad, tienes que tener una experiencia personal de vida con la persona justicia. Tienes que vivir en comunión con Él todos los días a través de la oración, del estudio de la Biblia, del trabajo misionero. Cuando tú tienes una experiencia diaria de vida con Jesús, entonces tú convives con la persona justicia y tus obras son obras de justicia. Y entonces tu corazón será un corazón honesto, verdadero, y hablarás la verdad.
Ahora, los que adoran con esta experiencia al Señor, mira lo que dice, el que no calumnia con su lengua. Los que viven una vida de comunión con Jesús no calumnian con su lengua. O yo diría, no calumnian con su mano, porque hoy no basta hablar. Hoy es solo buscar un computador, internet y clicar y listo. Ya estás calumniando. ¿Qué cosa es calumniar? Hablar falsedades, hablar cosas que tú mismo no entiendes y sin embargo hablas con una seguridad. Pero los que conviven con la persona justicia nunca hacen eso. Tú puedes hablar lo que quieras decir, creer, predicar, pensar que estás defendiendo a la iglesia, pero si estás calumniando, si estás hablando sin fundamento, tú no tienes una experiencia de vida con Cristo. Cuidado, querido. Sigue diciendo que esos verdaderos adoradores a Dios no admiten reproche alguno contra su vecino. Muy bien, muy bien. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo Declara su gloria entre las naciones. Y aquí veremos que los verdaderos adoradores viven comprometidos con la misión. No basta cantar. Es necesario cantar, pero hay que hacer más que cantar. Tienes que buscar una persona que no conoce a Jesús y hacer todo lo que tú puedas. Colocarte en las manos de Dios como una herramienta para traer a esa persona al conocimiento de la verdad. Eso es lo que dice el Salmo 96, versículo 2 al 10. Leo. Dice, cantad a Jehová, bendecid su nombre. ¿Qué quiere decir bendecir? Habla bien de Jehová. Canta a Jehová. ¿Ah? A veces no tenemos el don de cantar. Yo no tengo el don de cantar, pero Dios me dio el don de hablar. Entonces, canta a Jehová. No tienes el don de cantar, habla de Jehová. Bendice su nombre, habla bien del nombre de Dios. Anunciad de día en día su salvación. Predica el evangelio. Comprométete con la misión. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Quiere decir que el verdadero adora a Dios. Mira, haciendo un resumen hasta aquí. El primer día vimos que los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Después vimos que los verdaderos adoradores son hombres y mujeres transformados por Dios y adoran con un cántico nuevo. En esta parte nosotros vemos que los verdaderos adoradores están comprometidos con la misión. Y ahora entramos a la última parte del estudio de esta semana, bajo el subtítulo Cuando Dios no se deleita en sacrificios. Y aquí veremos que los verdaderos adoradores, digo verdaderos adoradores, porque para ser un verdadero adorador no basta ir a la iglesia y cantar, no basta cantar en un grupo musical o en un coro, ni basta tocar un instrumento en la iglesia. Todo eso puede ser parte, pero el verdadero adorador de Dios, en esta parte vamos a ver que el verdadero adorador de Dios nunca sustituye la vida interior por asuntos del exterior, por exterioridades. Y mira lo que dice Salmo 46 y 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. ¿Cómo? ¿Acaso Dios no pide en su palabra que entreguemos nuestro cuerpo a Él como sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento el pueblo no debía llevar corderitos, animalitos, el fruto de su tierra como sacrificio. Pero ahora dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Cómo? Si Dios pide holocausto, expiación, sacrificio, ¿y por qué dice aquí sacrificio no te agrada, expiación no has demandado? Ahora mira lo que dice el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Lo que el salmista está diciendo aquí no es que no debes ser fiel a Dios, devolviéndole a Dios lo que es de Dios. No está diciendo el salmista que no debes cuidar del ceremonial en la iglesia,
de la liturgia, de los detalles, de un programa bien ordenado. Todo eso es perfecto. Pero eso no sustituye la vida interior del adorador. ¿De qué vale que estás preguntando? Yo me acuerdo de un incidente cuando era niño. Y yo me asustaba porque había una persona que a veces uno como niño pues se distraía durante la oración o a veces estaba molestando al otro niño del lado. Pues niños son niños, ¿no? Están creciendo, madurando en su experiencia espiritual. Pero este hombre, cuando terminaba el culto, se acercaba del niño que había hecho algo y decía: Dios me reveló que en medio de la oración tú le estabas jaloneando a tu compañero. Y todos teníamos pavor de ese hombre porque pensábamos que era un profeta, un hombre de Dios, que estaba velando por la reverencia, por la santidad en la casa de Dios. Pero un día me acuerdo, yo estaba orando y de repente abrí un ojo. Era niño, no debería tener 7, 8 años. Abro un ojo y veo que este hermano oraba así, pero por entre los dedos, en lugar de estar concentrado en la oración, mirando. El profeta, el hombre de Dios, el preocupado en corregir a los niños. A él no le interesaba la oración, él no se rodeaba para orar, él estaba ahí para vigilar y era considerado un hombre celoso por Dios, o el santo hombre de Dios, a quien hasta Dios le revelaba cuando un niño hacía mal. Miren cómo son las cosas. Eso es lo que aquí el salmista David está diciendo. No es que a Dios no le gustan los sacrificios, el ceremonial, la liturgia. Le gusta, claro que le gusta, él mismo demanda eso. Pero que tú sustituyas eso por tu vida interior, eso no. En primer lugar, tu vida interior. Qué linda lección de esta semana, ¿no es cierto? Los verdaderos adoradores adoran a Dios en todo tiempo. Adoran a Dios con un cántico nuevo. Adoran a Dios a pesar de las circunstancias. No están preocupados solo con exterioridades. Su adoración es sincera. Que Dios te bendiga ricamente. Que Dios te dé esta semana una semana llena de bendiciones. No tengas miedo, querido. Las nubes pueden estar por ahí perturbando tu vida, pero tú tienes un Dios todopoderoso. Habla bien del nombre de Dios. Bendice a Dios y Dios te bendecirá a ti. Sabes, los cristianos necesitamos aprender a ser mansos, pacientes, humildes de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos reflejar el carácter de Jesucristo. El mayor mensaje que una persona puede predicar no es con la palabra, es con la vida. Eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Cómo adquirir la paciencia, cómo aprender a ser pacientes. Vamos a la lección número 13, la última lección del trimestre. La próxima semana ya empezamos una nueva serie de estudios. Esta lección es para el 30 de marzo del año 2024. Y el título de la lección, Espera en el Señor. El primer subtítulo de la lección es El llamado a esperar. Y aquí veremos que el pueblo de Dios es un pueblo paciente. Necesita ser un pueblo paciente, porque la paciencia es una de las grandes virtudes de los aspectos que se puede observar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el Salmo 27, versículo 14. Dice así: aguarda a Jehová, o sea, espera. Sé paciente, aguarda a Jehová. ¿Y cómo? Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay algunos pensamientos que necesitamos desarrollar en este versículo. Primero, espera en el Señor. Sé paciente, aguarda al Señor. ¿De qué manera? Esforzándote. ¿Cómo?
No hay trabajo sin esfuerzo. El esfuerzo te lleva a trabajar. Quiere decir, la mejor manera de esperar es trabajando. De brazos cruzados no. Sentado no. Durmiendo no. ¿Recuerdas que las vírgenes prudentes en la parábola que el Señor Jesucristo contó se pusieron a dormir en lugar de prepararse? Esperaban durmiendo. Cristo vino, ellas no estaban listas. 5 sí, 5 no. La mejor manera de esperar, de aguardar la venida del Señor Jesucristo es trabajando por Él, predicando el Evangelio. El siguiente texto que necesitamos leer es el Salmo 37, versículo 24 o 34. Dice así: espera en Jehová y guarda su camino. Espera, pero haciendo algo. En esta ocasión, guardando su camino. Espera en Jehová y guarda su camino. Y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Esperar. Sabes que el ser humano por naturaleza es impaciente, inmediatista. Quiere que todo salga ahora, la solución, la respuesta ahora. Por ejemplo, estamos enfermos y le pedimos, oh Dios mío, haz un milagro. Lo que quisiéramos es mañana ya estar en el campo de trabajo, pero no. Yo siempre digo que el mejor instrumento que Dios tiene para ayudarte a sobreponerte sobre la situación que estás viviendo se llama tiempo. Solo que el tiempo demora en pasar, porque está formado de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, a veces años. Solo que nosotros quisiéramos la respuesta inmediata, ahora, ya, porque somos inmediatistas. Mira, tu novio te dejó hace un mes y tú piensas que ese dolor va a ser eterno. No lo va a ser. Hoy día duele, mañana va a doler menos, la próxima semana menos, el siguiente mes menos, y un día solo va a quedar una cicatriz. Y cuando tú ves una cicatriz no te pones a llorar, hasta ríes del momento en que tú pensabas que no ibas a sanar y sanaste. Y la vida es así. Por eso Dios en esta lección nos quiere enseñar a través de los salmos que necesitamos aprender a ser pacientes, a esperar, a guardar. Y que la mejor manera de esperar es trabajar, ocuparte, haz algo. Si estás viviendo por un momento de depresión, triste por algún motivo, y te acuestas a llorar todo el día, pues ahí el dolor nunca va a pasar. Si estás rumiando tu dolor día y noche, ahí no va a pasar. Entonces, ocupa tus pensamientos en cosas positivas. Repite salmos, lee salmos, canta salmos, lee literatura que te ayuda a sobreponerte a las dificultades, en fin, confía en el Señor, guarda el camino. ¿Qué camino? El camino de tu cabeza, de tu corazón. No dejes entrar más pensamientos que alimenten la tristeza, el dolor que estás guardando en tu corazón. Vamos a la segunda parte de este estudio. La paz de un niño destetado. Y aquí veremos que la paciencia y la humildad no aparecen de un momento para otro. En la primera parte vimos que es necesario que seamos pacientes, que aprendamos a ejercer la paciencia. Pero ahora veremos que la paciencia no es algo que se aprende de un día para otro, que lleva tiempo. Y aquí se menciona la figura de un niño destetado. Voy a leer el Salmo 131, 2 y 3. Mira lo que dice. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Yo creo que las madres van a entender lo que estoy diciendo, porque nosotros ya no nos acordamos siquiera del día en que fuimos destetados. Quien más sufre cuando un niño es destetado no es el niño, es la madre.
porque la madre ama al niño. Y sin embargo, la madre sabe que llegó el momento de dejar de alimentarse del pecho materno y que ahora llegó el momento de crecer, porque no puede permanentemente depender del pecho de la mamá. Pero la mamá sufre porque la mamá es consciente. La mamá ve a su hijito llorando, mirándola, pero sabe que tiene que hacer eso para que el niño crezca y camine por sí solo. Con Dios sucede lo mismo. ¿Tú crees que cuando tú lloras y reclamas como un niño destetado y lloras y gimes porque estás sufriendo un momento de dolor, de dificultad que tú no entiendes, tú crees que Dios está feliz? No. Él te mira con amor, pero sabe que tienes que llorar para aprender a ejercer la paciencia. ¿Y por qué? Porque esta es una manera de crecer. No vas a permanecer toda la vida en tu vida cristiana como un niño llorón. Tienes que aprender a caminar, a volar con tus propias alas. Y este es un proceso que demanda tiempo y es un proceso doloroso. Y tal vez tú estás viviendo en estos momentos esas circunstancias. Dios te ama, querido. Tú no lo ves, tal vez con tus ojos físicos, pero Dios está ahí, hasta derramando una lágrima por ti, porque dice, hijito, yo quisiera ayudarte, pero es necesario que crezcas. Y la mejor ayuda que te estoy dando no es darte leche. La mejor ayuda que te estoy dando es ayudarte a que seas paciente, a que aprendas a esperar. Es la única manera en que tú vas a crecer. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo Trayendo sus gavillas. Y en esta parte vamos a ver que es necesario aprender a esperar trabajando, que es la única manera de crecer, de aprender a ser paciente, ocupando tu mente, tu corazón, tus sentimientos, tu cuerpo con algo. No acostado en la cama llorando y engolosinado en tus sufrimientos y dolores. Eso ya lo dijimos en la primera parte, pero lo vamos a repetir en esta parte. Vamos a leer el Salmo 126. Dice así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Este es el Salmo 126, y el Salmo 126 también es un salmo gradual. Ya dijimos que desde el 120 hasta el 134 son salmos graduales, salmos que el pueblo de Israel cantaba mientras se dirigía a Jerusalén a la fiesta espiritual, y durante la fiesta, cuando se levantaba de madrugada e iba llamando a los que trabajaban en el santuario para adorar a Dios con ellos. Pero como este salmo dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, algunos creen que fue escrito cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en tierra extranjera, cuando los babilonios se los habían llevado. Pero mira lo que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Hay una cosa interesante. Aquí el pueblo de Dios está cautivo, todavía no ha regresado de la cautividad de Sión. Y sin embargo el pueblo de Dios sueña. ¿Eres capaz de soñar cuando tu empresa o tu pequeña empresa fracasó? Perdiste todo, estás lleno de deudas. ¿Eres capaz de soñar? Bueno, aprende el pueblo de Israel que estaba cautivo por causa de los errores que había cometido. Estaba cautivo en tierra extranjera y sin embargo no paraba de soñar. Leo de nuevo: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. No pares de soñar, no dejes de soñar. Versículo 2: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas
con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Hay varios pensamientos en este salmo. Si tú, en medio del dolor, en medio de la derrota, en medio del fracaso, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias difíciles, si eres capaz de cantar, de alabar al nombre de Dios, de soñar, de mirar al cielo y reconocer que tu Dios, aunque estás viviendo un momento difícil, tu Dios sigue siendo grande y todopoderoso, ¿qué va a pasar? La mano de Dios se va a manifestar. Él se va a levantar para hacerte justicia. Él te va a levantar. Y el pueblo todo que antes se reía de ti va a ver las grandes obras del Señor en tu propia vida. Me gusta el último versículo que leí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Esta figura me recuerda a la tierra de Israel, donde había poca agua, mucho territorio desértico. Y sin embargo, en ese desierto, el israelita iba andando y llorando, pero sembrando, andando y llorando, pero trabajando, colocando la semilla en la tierra, en esa tierra seca. ¿Por qué? Porque él sabía que la lluvia vendría, la promesa de Dios se cumpliría y los arroyos del Negev, que en el verano se quedaban áridos, secos, serían manantiales de agua y esa agua llegaría al terreno seco que él estaba arando, sembrando, colocando la semilla. Por eso, después de un tiempo, él volvería trayendo las gavillas con alegría, con júbilo. Oh, querido, en ese momento estás derrotado, has perdido todo, no tienes nada. No te encierres en el cuarto a lamentarte. No maldigas a tus enemigos. No le eches la culpa a todo el mundo, a tu familia, ni a ti mismo. Reconoce que tal vez has fallado, pero sigue soñando. Eres hijo de Dios. Para los hijos de Dios no todo está perdido. Aunque las personas se rían de ti, aunque te digan que tú no vales, tú sigues soñando, pero no solo soñando, sino trabajando. Toma la semilla, toma el arado, escarba la tierra seca, coloca la semilla. La gente se va a reír de ti. Solo un loco coloca la semilla en la tierra seca, pero tú eres un loco de Dios, un santo loco. Coloca la semilla en la tierra seca, pero entonces Dios se manifestará, hará llover. Los torrentes del Negev se llenarán de agua, el agua llegará a tu tierra seca y tú verás la semilla brotando y volverás alegre con las gavillas que el Señor te da. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Qué promesa extraordinaria, querido! Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo Esperar en el descanso sabático de Dios. Y aquí veremos que Dios nos dio el sábado para enseñarnos a confiar en Él y no en nuestras obras. Hemos dicho que la mejor manera de esperar en Dios es trabajar. Pero Dios separó un día de la semana, que es el sábado, para que pares de trabajar y busques a Dios. Y Dios te enseña que tu trabajo en la semana solo tendrá sentido si tú lo buscas a Él. Mira, toda la semana tienes que trabajar, luchas, sudas, plantas la semilla en la tierra seca. Pero el sábado vas a adorar a Dios, a la iglesia, y ahí tú no haces nada. Dios lo hace todo por ti. Tú no haces nada, tú solo alabas el nombre de Dios. Pero cuando termina el sábado, tú te levantas revigorizado, con nuevas fuerzas, con una nueva visión espiritual, porque has alabado el nombre de Dios, has estudiado la palabra de Dios en la escuela sabática, el mensaje te ha infundido valor, has escuchado himnos, has cantado. Ahora, el domingo, entras a la nueva semana como un toro listo a trabajar. Pero no es un trabajo infructífero, es un trabajo con la bendición de Dios. Mira lo que dice el Salmo 92. Voy a leer a partir del versículo 4. Dice:
Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras. Mira cuántas veces repite la palabra obras. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, una vez. En las obras de tus manos me gozo, 2 veces. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, 3 veces. Muy profundos son tus pensamientos, mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Y el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¡Qué canto extraordinario, querida! Los enemigos de Dios, los que se burlan de ti, los que piensas que eres un derrotado, un día van a tragar su risa, porque los enemigos de Dios serán esparcidos como el polvo por toda la tierra. Pero tú serás como un árbol plantado a la orilla del río, como la palmera seca, palmera verde en el desierto seco. Y aun cuando seas viejo, serás un viejo productivo. No envejecerás arrastrando el pie diciendo, todos me han olvidado, nadie se acuerda de mí, nadie me visita. No, Señor, eres tú el que tienes que visitar. ¿Por qué? Porque tu confianza está depositada en el Señor. Porque Dios es tu Dios todopoderoso, el que te infunde valor. Y cuando tú vas a la iglesia el sábado, aprendes que Dios obra en ti, obra en ti, obra en ti. Él trabaja en ti, trabaja en ti, trabaja en ti, para que seas un victorioso, aunque enfrentes las circunstancias más difíciles. Llego al fin de este comentario, hablando de la última parte. El subtítulo dice, la alegría llega por la mañana. Que la persona paciente finalmente ve amanecer el nuevo día. Hoy día todo puede estar oscuro, pero mañana es mañana. Mira lo que dice el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. La noche puede haber estado oscura, pero la noche solo dura 12 horas, después nace el sol. Y cuando nazca el sol de nuevo en tu vida, lo primero que debes hacer es hablar a Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, cantar a Dios. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ahora vamos al Salmo 30, versículo 5. Dice, porque un momento será su ira. Aquí el salmista está hablando de las pruebas de la vida, las circunstancias difíciles. Porque el pueblo de Dios sufría porque se apartaba de Dios y cuando venían las dificultades le llamaba ira de Dios. Dios me está castigando. No, Dios no le estaba castigando. El pueblo estaba sufriendo las consecuencias de haberse apartado de Dios. Pero aquí dice el Salmo, porque un momento será tu ira, solo un momento. Pero su favor, el favor de Dios, durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana siguiente vendrá la alegría. Oh queridos, si en este momento el sol brilla esplendoroso en tu vida, gloria a Dios. Sigue alabando el nombre de Dios. No te olvides del nombre de Dios. Preséntate cada mañana para alabar a Dios. Y si este momento estás viviendo la noche más oscura de tu vida, alaba a Dios. Llora. Durará el lloro solo durante la noche, pero al día siguiente vendrá la mañana con alegría. Muy pronto vas a ver el sol de un nuevo día. No te lo digo yo, es palabra divina. Y quién sabe, esta semana va a ser la virada de tu vida, la media vuelta de tu vida. Quién sabe, esta semana misma, el diablo y sus ángeles malignos van a tragar la carcajada de satisfacción. Porque Dios te va a hacer un hombre, una mujer victorioso. Quién sabe, en esta semana vas a encontrar el empleo que no encontrabas. Quién sabe, esta semana vas a resolver el problema de deudas que no podías
resolver. Quién sabe esta semana tu hijo va a volver pidiéndote perdón. Quién sabe esta semana el drama que ustedes vivían como esposos se va a solucionar. La noche dura, pero dura poco. Después viene el día. Jesús es la luz del nuevo día, el sol de justicia que brilla en tu vida. No desanimes. Un abrazo. Hola mis amigos queridos, qué alegría, estamos juntos una vez más para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a ver hoy la lección número 2 para el 13 de abril del año 2024. El título de la lección es ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Solo que antes de entrar al estudio de la lección, voy a responder una pregunta. Ya les dije que a partir de este trimestre, cada semana voy a responder una pregunta de las tantas que llegan. Y si tú tienes alguna pregunta, entra a la página y registra tu pregunta ahí, que yo leo toda la participación de ustedes y voy a encontrar tu pregunta, voy a escoger las mejores, las más generales y las voy a responder. La pregunta que responderemos hoy es la siguiente. Alguien escribió diciendo, pastor, yo le escucho a usted decir que hay que orar en todo tiempo. Y en cierta ocasión le escuché decir que hay que orar 24 horas por día. Por favor, no le entiendo. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Si yo voy a estar orando 24 horas por día, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas cumplo con mis actividades? ¿A qué horas como? ¿A qué horas duermo? ¿Cómo es que se puede mantener comunión con Dios 24 horas por día? Bueno, yo estoy usando una figura cuando digo 24 horas por día. Pablo lo dice de otra manera. Pablo dice, orad sin cesar, sin parar, en todo tiempo. Pero ¿y a qué horas como? Ahí está el asunto. Tenemos que aprender a vivir en espíritu de oración. Cuando digo que tenemos que orar 24 horas por día, no quiere decir que tenemos que arrodillarnos 24 horas por día. El gran desafío del cristiano es aprender a vivir dirigiendo todo hacia Dios. Mientras estás manejando tu carro, en lugar de estar pensando sobre los desafíos que tienes para ese día solo, piensa, pero dirigido hacia Dios, consultando con Dios. Cuando vas a comer, agradeces a Dios y mientras vas comiendo, si la comida está sabrosa, agradécele a Dios. Dile, mira, Señor, qué rico. Creo que voy a comer esto también mañana o cualquier cosa así. Pero cuando entres al campo de fútbol, cuando vayas al mall a hacer compras, hagas lo que hagas, aprende a mantener comunión permanente con Dios. Por ejemplo, has estudiado para el examen de mañana. Esta noche antes de dormir en la cama, en lugar de dar rienda suelta a tus pensamientos, dirígete a Dios y dile, Señor, mira, te voy a contar todo lo que estudié para el examen de mañana. Y se lo vas contando a Dios, estás haciendo dos cosas. Estás orando y al mismo tiempo estás revisando lo que has estudiado para el examen de mañana. Quiere decir, no te compliques la vida. La vida cristiana es simple, sencilla, sin mucha complicación. Tú aprende a cultivar una amistad permanente con el Señor y vas a ver cómo a medida que van pasando los días, tu experiencia espiritual se va a enriquecer y te vas a sentir fuerte. Y caminando con Jesús, conversando con Jesús, pues difícilmente vas a caer en los problemas de la vida, porque para meterse en problemas primero hay que separarse de Jesús. Si tú estás con Jesús, difícilmente vas a salir del camino. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos a la lección para esta semana. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Ya dijimos la semana pasada que estamos estudiando el gran conflicto. Aunque nuestros ojos no ven, todo lo que sucede en este mundo de alguna manera tiene que ver con un conflicto universal, con un conflicto espiritual. No es un conflicto con armas, con bombas, con cañones. Es la lucha por el corazón humano, por la mente, por la decisión de cada ser humano.
Nosotros le pertenecemos a Jesucristo, pero el diablo se cree nuestro dueño. Consiguió arruinar la vida de Adán y Eva y hoy continúa queriendo arruinar nuestra vida. Entonces el propósito de la lección de esta semana es mostrar que para llevarte a formar parte de su ejército, el diablo va a usar primero la seducción, el engaño, la mentira. Y si eso no le da resultado, va a usar la fuerza, la violencia, la persecución. Pero lo que él quiere es llevarte a formar parte de su ejército, sacarte de las filas de Jesucristo. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo Un Salvador con el corazón roto. En esta parte, querido, vamos a ver que el sufrimiento humano no siempre es el castigo divino. Generalmente cuando las cosas nos van mal, cuando nada nos sale bien o cuando pasamos por un momento de dificultad en la vida, o cuando caemos enfermos, o cuando somos despedidos del empleo, o cuando estamos en problemas financieros, o cuando un hijo se mete a las drogas, la primera idea que sube a la mente es: Dios mío, me estás castigando. Y el diablo es tan astuto que te hace recordar todo tu pasado, tus errores, y te hace pensar que ahora los problemas presentes son consecuencia de los errores que has cometido. En la Biblia encontramos que muchas veces Dios interviene directamente en los juicios que caen a la tierra. Por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra fueron incendiadas, esa fue participación directa de Dios. En el diluvio, participación directa de Dios. Pero no siempre el sufrimiento, la derrota, el fracaso es consecuencia o es castigo divino. Aunque el diablo quiere que nosotros relacionemos todo lo que nos viene a la vida como consecuencia de nuestro mal comportamiento, como castigo divino. En realidad, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Aquí está Dios y aquí está el territorio de la vida. Si no salimos del territorio de la vida, pues todo nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Jesús es la fuente de la vida, la fuente de la paz, la fuente de la felicidad. Estamos en el territorio de la felicidad, de la paz, de la vida. Pero cuando nos salimos del territorio de la felicidad, en otras palabras, cuando abandonamos al Señor Jesucristo, ya de manera natural nos introducimos al territorio de la desgracia, de la tragedia, de la muerte, de la enfermedad, de la miseria de la vida. Ahora, eso no quiere decir que aunque tú estés en el territorio de Jesucristo, no vas a tener dificultades, porque el diablo, pues, ya que vivimos en esta tierra, el diablo muchas veces nos manda dificultades para mostrarnos, entre comillas, en la opinión de él, que ¿para qué vale la pena estar en el territorio de la vida si estás sufriendo? Entonces salte. Lo que el diablo quiere es sacarnos. Pero Dios es un Dios amoroso. El Señor Jesucristo te ama y te suplica: hijo, no te vayas, no salgas de mi territorio, porque te vas a introducir al territorio de la muerte. Y Jesús le dijo eso a su pueblo cuando él estaba vivo de muchas maneras. Mira, voy a leer Mateo capítulo 23, versículos 37 y 38. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa es dejada desierta. Piensa bien en estas palabras del Señor. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Él vino para el pueblo judío. Él era el Mesías redentor, pero el pueblo de Israel esperaba un Mesías guerrero que derrotase al ejército de Roma.
Pero Jesús había venido como el Redentor espiritual, porque los verdaderos problemas no son las opresiones físicas, sino la opresión espiritual que el pecado nos provoca. Pero ellos no lo recibieron. Jesús les habló, les llamó una vez, otra vez, a través de milagros, a través de predicaciones vivas. Jesús apeló al corazón. Nunca entendieron que Jesús los llamaba. Cada vez más se ponían rebeldes, tercos. No querían entender. Entonces, ya bien cerca, antes de su crucifixión, porque este incidente sucedió en la semana previa a la crucifixión. Entonces el Señor Jesucristo, la sierva de Dios, dice que desde las alturas de Jerusalén, Él en lágrimas dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que no aceptas el mensaje, que rechazas el mensaje. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Mira la figura linda. Jesús quiere traerte a sus brazos, quiere juntar a sus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de las alas. Y Jesús dice: y no quisiste. Ahora, ya que no quisiste, he aquí pues vuestra casa será dejada desierta. Y efectivamente, queridos, el año 70, cuando el ejército romano destruyó el templo, destruyó la ciudad, hubo incendio, mucha gente fue perseguida, fue muerta. Ellos entendieron, y seguramente lo que pensaron: Dios nos está castigando. Dios no les estaba castigando. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de rechazar el mensaje divino. Ellos estaban sufriendo la consecuencia de sus decisiones equivocadas. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ahora sufrieron las consecuencias por decisión exclusiva de ellos. Segunda parte de la lección: cristianos salvaguardados providencialmente. Esta es la promesa de Dios. Que aun cuando el enemigo en esta tierra te persiga y quiera provocarte dolor, si tú estás en Cristo, serás guardado providencialmente por Él. Aunque muchas veces el dolor es fruto de nuestras decisiones equivocadas, ya que peregrinamos en el desierto de esta vida, pues muchas veces sufriremos aún estando con Jesucristo. Porque Jesús nunca nos prometió que en esta vida no tendríamos problemas. Lo que Él nos prometió es que aunque vengan problemas, Jesús estará con nosotros, y ahí está toda la diferencia. Por eso leo el Salmo 46, versículos 1 al 3. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice que no tendremos tribulaciones, dice que Él será nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, mira la conclusión del salmista: no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben las aguas. Mira el cuadro: la tierra removida, las montañas cayendo al mar, y dice las aguas bramando furiosas. Pero tú no tendrás miedo. ¿Por qué? Porque tú estás protegido por el Señor Jesucristo. Aunque los montes tiemblen a causa de su braveza, tú no tendrás problemas. Una persona registró un pedido de oración diciendo que en el trabajo tiene enemigos que lo están persiguiendo, que crea un ambiente desagradable para él. Pues tú no tiemblas, querido. El Señor no te ha prometido que mientras vivas en esta tierra no vas a tener enemigos. Lo que Él te ha prometido es que los enemigos pueden rugir, pueden gritar, pueden planear, puedan hacer lo que quieran para destruirte, pero no van a poder, porque Dios es tu amparo y fortaleza, tu pronto refugio en medio de las tribulaciones. Vamos a la tercera parte: fieles en medio de la persecución. A lo largo de la historia vemos que cuando el diablo no pudo engañar al pueblo de Dios con la seducción, con la mentira,
entonces usó la persecución, la violencia, la fuerza. Pero querido, el sufrimiento te aprisiona en la cárcel de tus temores o te da alas para volar alto. Eso va a depender de tu actitud frente al sufrimiento. O el sufrimiento es una prisión donde te quedas encerrado, llorando, lamentándote, o el sufrimiento te da alas para volar a pesar de las dificultades. Depende de cuán cerca o cuán lejos estés del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios fue perseguido, pero mira lo que dice Hechos capítulo 8, versículos 4 al 6. Pero los que fueron esparcidos, perseguidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. No dice que iban por todas partes llorando, lamentándose, ay, ¿por qué Dios me ha abandonado? ¿Dónde está Dios? No, no, no. Sino que iban por todas partes como consecuencia de la persecución, pero anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De tal manera que ellos, en la persecución, en lugar de lamentarse y llorar y quejarse, aprovecharon la oportunidad de salir por todo lado para predicar el Evangelio. Y Pablo, escribiendo a los colosenses, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado a todo el mundo, por lo menos a todo el mundo de los días de él, que era menor que el mundo hoy, porque las Américas, por ejemplo, no habían sido descubiertas todavía. Pero mira lo que dice en Colosenses 1:23 Pablo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? En la opinión de Pablo, él pensaba que el Evangelio ya había sido predicado en todo el mundo, en el mundo de sus días. ¿Y como consecuencia de qué? De la persecución. Quiere decir, a los primeros cristianos el sufrimiento no los encarceló, sino que les dio alas para volar y predicar el Evangelio a todo el mundo conocido de aquellos días. La penúltima parte, ahí veremos que los cristianos no solo predicaban, sino participaban de la obra de caridad, de la obra social. Se preocupaban por ayudar a las personas que sufrían más. Porque esta es una ley de la vida, creo. A veces nosotros pensamos que somos los que más sufrimos en la vida, pero siempre hay alguien que sufre más. Se cuenta la historia de un sabio que andaba caminando por la playa, lamentándose porque solo tenía plátano para comer, un plátano. Señor, voy a comer este plátano y voy a morir. Entonces escuchó la voz de Dios en su corazón, le dijo, mira para atrás. Y cuando vio que otro hombre recogía las cáscaras de plátano que él arrojaba para comer. O sea, él pensaba que era el más sufridor y había otro que sufría más que él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Cómo vivía? Hechos 9:39 dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. O sea, Dorcas formaba parte de la iglesia primitiva y era una mujer, así como los hermanos de aquel tiempo, se preocupaban por la necesidad de las personas. Entonces, cuando se esparcieron por todo el mundo, no se esparcieron solo para predicar el Evangelio con la boca, sino también con las acciones. Y Santiago, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es una religión integral, un cristianismo que te hace saludable, feliz, pleno, a pesar de las dificultades que puedan aparecer en el camino. Llegamos al fin de este estudio hablando de un legado de amor.
Sabes, querido, la iglesia primitiva amaba a la gente con palabras y con hechos. Mira lo que dice 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiere decir, la religión que solo afecta tu manera de pensar no está completa. La religión que solo cambia tu doctrina está incompleta. La religión tiene que afectar tu vida, tiene que transformar tu carácter, tu manera de ser. El que odiaba ya no odia más. El que gritaba ahora habla con mansedumbre. El que se irritaba por cualquier cosa ahora es paciente. Esa es la verdadera religión. La religión, la iglesia primitiva era una iglesia que se amaba entre sí. Ellos se sentían como los polluelos debajo de las alas del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, salían debajo de las alas para predicar el Evangelio y para amar a las personas. Que Dios te bendiga, querido. No tengas miedo a las luchas de la vida. Dios no te ha prometido que en esta vida no vas a tener problemas. Te ha prometido que Él no te va a abandonar. Y cuando estás tomado de la mano poderosa de Jesucristo, ay de aquel que se atreva a tocar tu vida, a hacerte daño. Dios le prometió a Abraham: sal de esta tierra, vete a una tierra extraña, y por donde quieras serás una bendición. Y si alguien te bendijere, yo lo bendeciré. Y ahora yo completo. Y si alguien te maldijere, él recibirá las consecuencias de su propia maldición. Entonces, en nombre de Jesucristo, ve sin temor. Esta semana puede ser una semana de mucha victoria para ti.